Muchísimas gracias, bienvenidos todos a este webinar que sin duda es muy importante y es muy importante eh, para nosotros los médicos de familia y también y principalmente para los pacientes, con lo cual es doblemente importante para los médicos de familia. Me presento, para los que no me conozcáis, soy Pilar Rodríguez Ledo, soy médico de familia en primer lugar, paciente también, cuidadora también y además presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que queremos deciros con esta actividad nuestro compromiso con los pacientes siempre, por supuesto, y con esta patología que además necesita mucha visibilidad, ¿no? Necesitamos hacer visible esta situación que muchas veces nos pasa desapercibida en las consultas, que tenemos mucho todavía que mejorar en esto y que además es calidad de vida, ¿no? No solamente tenemos que poner años a la vida, sino tenemos que poner calidad, ¿no? Para mí es un honor estar aquí. Los que salimos ganando en todo esto somos los profesionales que adquirimos nuevas destrezas y además adquirimos la habilidad de poder responder a las necesidades no resueltas de nuestros pacientes y además de una forma proactiva. No me cabe duda que nuestro máximo representante aquí, Higinio Flores, es capaz de todo esto y más, y otros compañeros que veo ahí, Manuel Niño, que también lo identifico con la cámara, y otras personas, pero sobre todo daros gracias a Asia por contar con nosotros, por dejarnos participar en esta mejora, porque esto va a ser bueno para todos nosotros y va a hacer que nuestro trabajo sea mejor y la atención que os prestamos mejor. O sea que no podemos nada más que expresaros el agradecimiento y dejaros con los que saben, que al final es lo importante y lo que hemos venido aquí. Deciros que va a quedar grabado para aquellos que no lo puedan escuchar en este momento y para poderlo también repasar o oír desde la paz y el reposo que nos da a veces reflexionar un poquito más allá del momento, ¿no? De lo evanescente del momento. O sea que gracias a todos, gracias a los ponentes, gracias a los que participáis, gracias a Asia y gracias como pacientes a todos que nos hacéis mejores. Pues muchísimas gracias, Pilar, por tus palabras y nada, como tú muy bien dices, como está grabado, pues lo veremos con calma más tarde y reflexionaremos mejor sobre todo aquello que se puede mejorar. Así Gracias, que Pilar. muchas gracias. Bueno, pues me presento yo también. Mi nombre es Higinio Flores, soy vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Generales de Familia y el responsable del área nefrológica de la SEM. Y bueno, desde el año pasado, pues Ángels, Maite y el resto de su equipo, pues tuvieron a bien invitarnos a esta maravillosa aventura. Eh, Esta webinar que se va a desarrollar esta tarde, pues sobre tanto incontinencia urinaria como sobre incontinencia fecal, pues está enmarcada dentro de la Semana Mundial de la Continencia. En la webinar, pues contamos con varios ponentes de muchísimo prestigio y de primer nivel y vamos a desarrollar, pues como digo, todos los aspectos básicos y no tan básicos para poder abordar, pues con éxito, dos problemas que, como bien adelanta el programa de la actividad, reducen la calidad de vida de las personas que la sufren, además de una elevadísima incidencia, ¿no? Ya que por poner números, pues la incontinencia urinaria ocurre en una de cada 10 personas adultas en Europa y si nos vamos a la incontinencia fecal, pues llega a afectar a uno de cada 15 a nivel mundial. ¿Mm? Y en la mitad de los casos, por desgracia, ambas enfermedades van de la mano y afectan a la misma persona. Eh, no sería de justicia el decir que esta actividad, como comentaba, pues forma parte de la Semana Mundial de la Continencia, pero no es la actividad más importante dentro de ella. Quizás sea, como digo, de justicia eh, indicar que la actividad más importante que se ha desarrollado durante la semana ha sido el martes con la celebración del primer Congreso de la Asociación Asia. ¿Mm? Ahí, pues, bueno, la verdad es que
tuvimos el placer de estar acompañando a la asociación y deseamos que haya sido el inicio de muchos otros congresos que se celebren en los años venideros. Porque fue una actividad de muchísimo nivel científico-técnico, pero sobre todo una actividad con una gran calidad humana, ¿no? Las personas que estuvimos allí nos sentimos acompañadas por los pacientes, porque no hay que dejar de perder de vista que fue una actividad realizada por y para el paciente con incontinencia. Bueno, no quiero extenderme mucho más por aquello de que no perder demasiado tiempo. Vuestro tiempo también es muy valioso y a continuación voy a dar la palabra a doña Ángeles Roca. Ella es presidente de la Asociación Asia y dispone de los próximos minutos para exponernos los objetivos de su organización. Cuando quieras, Ángeles, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Higinio, por esta presentación. Gracias por siempre decirnos que sí a la Semana Mundial y a todo lo que estamos realizando juntos. A ver si se me sube la presentación. Como has dicho, soy la presidenta de la Asociación para la Incontinencia Anal y Urinaria. Nosotros nacimos el año 2013. Ay, de verdad que me sale aquí una carita que bueno. Nacimos el año 2013 de la mano de un grupo de coloproctólogos en Cataluña por una necesidad, porque la incontinencia, como tú has dicho, pues la gente damos muchas vueltas y nos cuesta mucho llegar al especialista. Bueno, pues yo hoy os explicaré quién somos, qué hacemos y por qué os necesitamos tanto a los médicos de familia. Bueno, cuando padeces incontinencia te cambia la vida y es muy difícil. Por eso lo que contaba, que hay de 2 a 4 millones de personas que padecen incontinencia anal y el 30% solo busca ayuda. Y de incontinencia urinaria, más de 6 millones y solo el 50% busca ayuda. Nacimos el 2013, como he dicho, el 2016 en el Congreso de Elche, en el Congreso de Coloproctología nos pidieron hacernos nacionales y hicimos un paso más. Y el 2020 pues llevamos también la incontinencia urinaria porque, como también has dicho, bueno, hay gente que padecemos las dos incontinencias. Aquí podéis ver un poco los proyectos en los que estamos trabajando, dando visibilidad. Lo más importante para nosotros es llegar al paciente, que muchas veces cuesta. Estamos en proyectos de investigación, en la Semana Mundial, en el proyecto del Instant Access, del acceso al lavabo, el paciente experto y colaborar en estas jornadas con los profesionales de la mejora y detección de la incontinencia en la atención primaria. ¿Cómo nos afecta a los pacientes? Bueno, pues te afecta todas las esferas de tu vida. Fijaros, yo padezco incontinencia hace 25 años a raíz del parto de mi último hijo. Un parto con forceps, traumático, que hizo tambalearse todas las esferas. Yo tenía un trabajo de cara al público, que me sentía realizada con una vida social muy intensa a raíz del trabajo. Nació mi hijo, empezó una reunión, dos, tres, se te escapa y lo que se te escapa es la caca. Aunque lleves pañales, tú tienes que ausentarte de tu lugar de trabajo y tienes que ir a lavarte y volver con la poca dignidad que te queda y afrontar algo que cuando debutas probablemente no estés preparado ni para afrontarlo tú mismo. Bueno, eso hizo que dejara el trabajo, que dejara la vida social porque estás con una ansiedad constante de que en qué momento se me va a escapar y cuándo, dónde y cómo lo podré controlar. O sea que yo cerré todas esas puertas y lo peor que llevaré siempre es que además marchamos del municipio porque era una persona conocida y arrastré a toda mi familia con la incontinencia, nos fuimos a un pueblo pequeño, pero me perdí lo único importante que tiene la vida, porque yo estuve 10 años
a encontrar el tratamiento. Me perdí una final de curso, me perdí un partido importante, me perdí todos aquellos momentos importantes de la vida de mis hijos para que no dijeran tu madre huele mal. Tuve suerte al cabo de 10 años y de muchas esfinteroplastias, diferentes tratamientos, encontraron mi tratamiento, que en este caso fue la neuromodulación sacra, como podía haber sido otro. Pero pasé por una montaña rusa de emociones, porque no nos engañemos, la autoestima disminuye ante la incapacidad de controlar los escapes y esto te crea una tendencia al aislamiento, a la soledad, a la depresión. ¿Cuánta gente tiene depresión a raíz de una incontinencia? Bueno, pues ¿cómo lo abordamos? Si realmente lo pasamos tan mal, bueno, pues como os he dicho, pasa tiempo, años, nos volvemos vulnerables, más avergonzados, no lo contamos, no lo compartimos, tenemos una carga emocional y psicológica que eso hace que perdamos la confianza, que dejemos de ser activos. Es verdad que a veces te dicen, bueno, has tenido 3 partos, es normal, o has tenido un cáncer, es un daño colateral y tú no tienes ni educación sanitaria ni conciencia a las opciones de tratamiento. Y esto al final lo que hace es una demora en el diagnóstico. Fijaros, hay un estudio que se elaboró en otros países donde se aborda el problema de la incontinencia a través de la perspectiva y la vivencia del paciente. Bueno, pues como podéis ver, queda reflejado que 8 de cada 10 españoles cree que es fundamental más información sobre los tratamientos y los cuidados. Pero también fijaros qué impacto tan negativo tiene sobre nuestras vidas. Más del 65% no habla de incontinencia ni con sus más allegados. Delante de esto, desde Asia, junto a las asociaciones científicas, pensamos que teníamos que hacer algo. El paciente experto, existen muchas patologías, en incontinencia anal y urinaria no existía y nos pusimos manos a la obra y ahora ya está acabado, revisado y puesto en marcha y hemos empezado a llevarlo a cabo en algunos hospitales. ¿Por qué? Porque creemos que el paciente tiene que ser activo, informado, formado. Tenemos que entender de nuestra patología para que haya más adherencia en los tratamientos, autogestión de la salud y podamos tomar decisiones compartidas. Eso también hará que se liberen recursos. ¿Y qué hacemos en el programa este? ¿O qué objetivo tenemos? Bueno, proporcionar a los pacientes crónicos el apoyo necesario, ayudar a superar momentos difíciles, lograr que el paciente se responsabilice del autocuidado y la creación de redes de apoyo mutuo, mejor conocimiento y mayor experiencia. Desde la asociación, ¿cómo ayudamos? Tenemos un apoyo telefónico 24/7, siempre hay alguien al otro lado, grupos de WhatsApp por pacientes, hacemos formaciones, reuniones en centros hospitalarios online y ayuda psicológica. Yo siempre digo que entre iguales mejor, que tú puedas hablar con alguien que te comprenda es muy importante. ¿Y por qué os necesitamos? Porque sois los más cercanos, nos da menos vergüenza, os tenemos más confianza y sobre todo para detectar. Fijaros, venimos a buscar el Fortasec, venimos a buscar los pañales y a veces, pues, que no lo decimos, es verdad, muchas veces lo vivimos en silencio, pero una sola pregunta, ¿se te escapa? Una pregunta y este cartel, que yo siempre digo que este cartel en las consultas, en la sala de espera, donde la gente está esperando su turno, ve, tienes incontinencia, consulta a tu médico, se puede tratar y nosotros te ayudamos, como que te da este empuje de decir, ostras, si lo pregunto, al igual, pues tengo un tratamiento o al igual me encuentran una solución. Hay veces que me dice algún médico, mira, yo he tratado a esta persona por el Sintrón 20 años y nunca me había preguntado. Le pregunté y me dijo, no, pero yo lo gestiono, ¿eh? Cuando vengo a la consulta no desayuno. No es manera, ¿vale? Aquí hay una experiencia de la doctora Yolanda Rías, que yo la voy a resumir. Es antigua, pero es la única que hay. La voy a resumir muy breve. Ella hizo un grupo de trabajo con una pregunta sistemática, ¿padeces incontinencia? A todas las personas que entraban por su consulta. Preguntaron a 17.000 personas y detectaron 829 casos. Eso está publicado. ¿Qué se traduce? Bueno, pues que
una actitud proactiva se traduce en un aumento en la detección y que muchas cosas desde atención primaria se pueden corregir. ¿Y cómo nos podéis ayudar? Escuchando, hablando, informando, quitando esos miedos y esas incertidumbres con esa empatía y generosidad para romper los tabús, porque estamos hablando de algo muy vergonzoso, que nos da mucha vergüenza. Hablamos de nuestras intimidades y muchas veces si no es el sitio adecuado o la persona que tú tienes confianza, no te atreves a contarlo. También a veces se tarda muchos años en encontrar el tratamiento, pero hay un montón de cosas para poder salir de casa, para poder aligerar esta mochila que llevamos. Por ejemplo, los pañales. ¿Qué tipo de pañal necesitas? Depende del estilo de vida que tengas. Si eres joven, si eres activo, si te va a ir mejor uno que otro. Nadie nos lo pregunta y es muy importante porque te puede condicionar el aislamiento o no. O un tapón anal. Muchas veces decimos, el tapón anal no cura. No, pero tú tienes un tapón anal y puedes ducharte en el trabajo sin que nadie sepa que padeces incontinencia. O puedes ir con tus hijos a la playa, un tapón anal o un tapón vaginal, que hay los dos. ¿Vale? Y para los gases, yo digo, esta foto que es muy así ilustrativa, estas bolitas de algodón en la punta del ano. Bueno, pues eso para los gases y no haces tanta olor. A veces hay gente que me dice, bueno, y si se va para adentro, nada, pues lo cagamos cuando lo tengamos que hacer y ya está. Pero te quita la vergüenza. O cuando te has hecho la caca encima y tienes un desodorante después de cambiarte que tú te lo puedes echar y parece que ya no hueles. Todas estas pequeñas cosas o trucos van muy bien. Sobre la alimentación, tengo que decir que en nuestra página web tenemos recomendaciones dietéticas sobre incontinencia anal, estreñimiento, gases y incontinencia urinaria. Si entráis en nuestra página web www.asiasupport, lo podréis ver. Y el suelo pélvico. Yo siempre digo que aquí en España tenemos muy poquita cultura del suelo pélvico, que hay mucho tiempo en la sanidad de lista de espera, pero que necesitamos que la gente sepa, que tenga información de calidad, que no busquen en Mr. Google, que se conozca y que se cuide el suelo pélvico, que eso a veces evita una cirugía. Y la vida sexual, yo sé que es otro tema que no lo hablamos con nadie, pero que es como este condón, la verdad, ¿eh? Mi vida sexual es como la Coca-Cola, antes era normal, luego es light y ahora es cero. Si tú padeces incontinencia, la verdad es que es muy difícil tener una vida sexual activa. Y mira que tengas la edad que tengas, te mereces tenerla, pero te da mucho miedo a los escapes y eso te crea pues una inseguridad, una baja autoestima. Y a veces pues con tu médico o tu enfermera que lo puedes hablar, si te lo preguntan seguro que lo hablas porque te angustia muchísimo. Y hay muchos trucos y muchas cosas para poder tener una vida sexual normal. Yo os dejaría estos dos libros que son súper interesantes, 100 preguntas, el libro de las 100 preguntas más frecuentes sobre la incontinencia fecal que se presentó el año pasado en la Asociación Española de Coloproctología y el libro de la doctora Marta de Diego, ¿Por qué mi hijo sufre con las cacas?, que son súper entendedores. Y esta app de médico a médico, la Tony App, que yo creo que es una herramienta, bueno, imprescindible que os va a ayudar muchísimo y que la llevas siempre a mano en el móvil. Y la Semana Mundial de la Continencia, como ha dicho Higinio, nosotros durante toda esta semana intentamos dar la máxima visibilidad posible, pero esto sin vosotros tampoco sería posible. Por tanto, yo os pediría que subierais la foto con los dedos para abajo, cruzados, que es nuestro símbolo, como si tú tuvieras las piernas cruzadas, con el hashtag Deja de Escapar 2024 y nos etiquetarais Incon Asia. Es una manera de dar visibilidad. Podéis ver aquí los diferentes años, la visibilidad que hemos dado todos juntos, que no tendría que ser una semana al año, que tendría que ser todas, pero bueno, poco a poco.
Como podéis ver, ya lo ha explicado Higinio, no me voy a extender. Hacemos muchas cosas. Si entráis en nuestra página web, veréis cada día las webinars o las diferentes jornadas presenciales que hacemos. Y nos podéis encontrar en todas las redes sociales, igual que Recetar Asociación, dar a vuestros pacientes nuestro teléfono, dar a vuestros pacientes nuestro email. Nosotros somos el complemento del sistema sanitario, tenemos tiempo, ganas y voluntad para estar al lado del paciente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ángeles. La verdad es que, bueno, tu testimonio y tu presentación, pues, nos dejan siempre casi sin palabras, ¿verdad? Muy importante eso de la pregunta y la actitud proactiva, sobre todo, ¿no? La persona aquella que tiene esos factores de riesgo para desarrollar algún tipo de incontinencia, pues que adoptemos pues esa actitud un poquito más proactiva como profesionales sanitarios a la hora de buscar esa enfermedad silenciosa. Muchísimas gracias de corazón, Ángeles. Gracias a ti. Bueno, bueno, agradecer también pues la implicación y la ilusión que siempre demuestras con cada una de las actividades en que participas. Bueno, pues a continuación, y si la tecnología me lo permite, voy a intentar desarrollaros pues aquellos aspectos más destacados de la incontinencia urinaria, ¿no? Y enfocado desde el punto de vista del médico de familia. Así que, sin más, pues paso a comentaros los objetivos que me he marcado con esta actividad, pues son esos que os dejo ahí en la presentación. Como médico de atención primaria y como primer eslabón en el contacto del paciente con el sistema sanitario, pues indudablemente somos los protagonistas, los médicos de familia, para poder identificar esa incontinencia urinaria y, cómo no, establecer los criterios diagnósticos, ¿no? Luego también me gustaría, pues, describiros las medidas no farmacológicas que están a nuestro alcance para intentar mejorar en la medida de lo posible por la calidad de vida de la persona que sufre de incontinencia urinaria y seleccionar, pues, la mejor opción terapéutica que esté a nuestra disposición. Y como por algún sitio hay que empezar, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Lo que es la incontinencia urinaria, pues no es más que una pérdida involuntaria de una cantidad de orina a través de la uretra. Da igual la cantidad de orina que se elimine, siempre y cuando la pérdida sea involuntaria y altere la calidad de vida del paciente, ya eso es una incontinencia urinaria. ¿Mm? Las personas bueno, son más propensas a desarrollar esta enfermedad, pues son mujeres. Los datos epidemiológicos y los estudios epidemiológicos eh, eh, ah, dan pues, que de cada 3 personas que padecen de incontinencia, 2 son mujeres. Y por supuesto, a medida que la vida avanza, pues indudablemente la prevalencia de este tipo de enfermedad, pues también aumenta, ¿no? Si tenemos en cuenta pues que la población está envejeciendo y las enfermedades crónicas son cada vez más frecuentes, pues indudablemente estamos ante una enfermedad silenciosa de primera magnitud, ¿sí? La importancia de la misma viene marcada, como pongo ahí, pues por la gran carga de morbilidad que acompaña a la enfermedad, y no solamente por eso, sino también para el propio sistema sanitario, y con esto pues un toque de atención a los gestores, la carga económica que todo ello pues contribuye para el sistema sanitario. En segundo lugar, me gustaría pues, poner el énfasis en aquellas causas o factores de riesgo que están detrás de la incontinencia urinaria. Y es que, como bien mencionaba Ángels en su presentación, muchos estudios han analizado pues, la asociación entre diferentes factores sociales,
demográficos, ambientales, de estilos de vida relacionados con la incontinencia. Sin embargo, esta asociación no debería entenderse solamente como factores etiológicos de la incontinencia urinaria. Existen muchos factores que pueden ser modificables si se identifican de forma adecuada con una buena historia clínica y una adecuada exploración física, se le pone el tratamiento etiológico adecuado y muchas incontinencias urinarias pues se pueden revertir. Sin embargo, hay otras que no es tan fácil el poder llegar a su control adecuado, ¿no? Por mencionar algún ejemplo, no es intención mía desarrollar de forma exhaustiva cada uno de esos factores, ahí los tenéis, es pues la obesidad, se considera el factor de riesgo más importante para el desarrollo de una incontinencia urinaria, o la paridad, como mencionaba también Ángels, se considera como el factor de riesgo quizás pues, más importante para el desarrollo de esa enfermedad. Dentro de los factores dietéticos, pues la ingesta de los que se denominan pues aquellos irritantes vesicales como el café, el té, el alcohol o las bebidas con gas, pues indudablemente están claramente relacionados con la patogenia de la enfermedad, ¿no? Desde un punto de vista ya más centrado en los factores etiológicos, en las causas, pues indudablemente tenemos que la incontinencia pues puede clasificarse dependiendo de los síntomas que la acompañan, ¿no? Y ello permite pues, hablar de esa incontinencia urinaria de esfuerzo, que cuando acompaña pues, hay un incremento de la presión intraabdominal y ello conduce a esa pérdida involuntaria de orina, o cuando si la incontinencia se acompaña fundamentalmente de esa urgencia miccional, pues de ahí toma nombre otro grupo importante de incontinencias. Si comparten ambos, pues estaríamos ante una incontinencia urinaria mixta y como veis, pues simplemente con una anamnesis cuidadosa pues podemos llegar a clasificar el tipo de incontinencia urinaria a la que nos encontramos y ello tiene trascendencia en cuanto al tratamiento, como veremos más tarde. Los síntomas fundamentalmente que se relacionan con la incontinencia urinaria pueden tener relación con el momento del ciclo miccional en el que nos encontremos. Lo que son los mecanismos tanto de almacenamiento como de eliminación de la orina, pues indudablemente están regulados por el sistema nervioso, también, tanto a nivel del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, y además a diferentes niveles en cada uno de ellos. Con lo cual, con esto lo único que quiero haceros ver es que el acto de la micción es algo muy, muy complejo. ¿Y cuál es el papel de la atención primaria en todo esto? Pues indudablemente el médico de familia tiene que dar un paso adelante para poder abordar los tres aspectos fundamentales que os pongo ahí a la izquierda, ¿no? Tanto en el diagnóstico precoz como en la prevención en aquellas personas, sobre todo, que tengan factores de riesgo de desarrollar la enfermedad y, como no, luego a la hora de tratar y seguir a los pacientes con incontinencia urinaria. Ya lo mencionaba Ángels, ¿no? Tenemos que tomar una actitud proactiva, preguntas abiertas en pacientes bueno, que por estigma o por miedo o por vergüenza, pues no nos van a consultar por una incontinencia urinaria. Además, hemos dicho que muchos de los pacientes con incontinencia urinaria son pacientes de edad y por lo tanto ellos relacionan precisamente con su edad o el hecho de que es algo normal el tener algún problema con la micción. Entonces, atrevámonos a preguntar, ¿tiene usted algún problema con la orina? Cuando veamos, porque puede ser un paciente con algún problema o algún factor de riesgo que haga fácil el que desarrolle esa incontinencia. Luego debemos también de ofrecer, junto con los compañeros de enfermería, pues insistir en lo que son las recomendaciones dietéticas, en la modificación de los estilos de vida, revisemos
los tratamientos de nuestros pacientes, hagamos revisiones de todos aquellos pacientes que tengan polimedicación, porque muchas veces la polimedicación está detrás de incontinencia urinaria y simplemente a lo mejor pues podemos ayudarle a mejorar su calidad de vida, pues quitando un diurético que a lo mejor se esté dando a deshora y los estemos dando por la noche, ¿no? Entonces muchas veces, o que por error se esté tomando por la noche. Con esto quiero deciros que está en nuestra mano no solamente lo que es el diagnóstico, sino la prevención de la enfermedad y, cómo no, pues el manejo inicial e identificar los criterios de derivación a otro nivel asistencial cuando el caso así lo requiera. Dentro de las pruebas que están a nuestro alcance para poder llegar al diagnóstico de la incontinencia urinaria, pues aquí os las recojo como imprescindibles, están totalmente a nuestro alcance. Estamos hablando de que la incontinencia urinaria es un problema, es un síndrome fundamentalmente clínico y por lo tanto se beneficia de una anamnesis completa a la cual se podría acompañar con una herramienta específica como es el diario miccional, acompañado de una exploración física que nos va a venir bien no solamente para el diagnóstico, sino para también descartar aquellos casos de incontinencia urinaria complicada, ¿no? Y por supuesto, una analítica de orina, que puede ser simplemente un sistemático de orina, y si hay alguna alteración, pues ya recurrir al sedimento de orina con una doble intención. Por un lado, pues descartar que detrás de la clínica de incontinencia pues puede existir una infección del tracto urinario y por otro lado, pues una hematuria macroscópica que podría estar, o una hematuria persistente que podría estar detrás de la causa, pues una enfermedad mucho más grave como pueda ser pues un cáncer vesical. Dentro de la anamnesis, tampoco quiero ser muy exhaustivo, pero indudablemente la anamnesis debe ir enfocada pues a discernir eh, ante qué tipo de incontinencia urinaria estamos, si es una incontinencia urinaria de esfuerzo, si es una incontinencia urinaria de urgencia, identificar la gravedad de la sintomatología que acompaña, cómo esa clínica afecta a la calidad de vida del paciente, poner un tratamiento y valorar la respuesta. Dentro la continencia urinaria se puede ver acompañada de incontinencia anal hasta en un 50% de los casos, con lo cual, pues indudablemente es importante el tenerla en mente. Otras cuestiones importantes, pues la comorbilidad que pueda acompañar a la incontinencia urinaria, los antecedentes del número de embarazos y el parto, por supuesto. Los últimos estudios epidemiológicos indican que el parto da igual que haya sido parto por vía vaginal que un parto por cesárea. La menopausia, en qué momento se produjo esta, si se acompañó de terapia hormonal sustitutiva o no, y por supuesto intentar buscar pues esos criterios de derivación porque se trate de un caso complicado como este. Indudablemente, cuando hay síntomas de por medio, hay calidad de vida afectada y hay que acompañar al paciente. Y la única forma que tenemos de objetivar esa valoración subjetiva que hace el paciente de sus síntomas es mediante cuestionarios. En el caso de la incontinencia, uno de los más aceptados en la práctica clínica y por lo tanto totalmente adecuado para usarlo en atención primaria es este que os pongo aquí, ¿no? El cuestionario ICIC-SF. Está validado al castellano y es muy simple de usar. Con él nos va a dar información acerca del impacto en la calidad de vida de la sintomatología que acompaña a la enfermedad. Y otra herramienta con la cual podemos complementar nuestra anamnesis sería el diario miccional. Ya viene recogido en las principales guías de práctica clínica internacionales el valor
que tiene pues ese diario miccional. Es una herramienta que nos viene bien para valorar la incontinencia urinaria en general y la vejiga hiperactiva en particular. Por su simplicidad en atención primaria, pues se aconseja el de los 3 días, pero se puede realizar pues diarios miccionales hasta de una semana completa. Y no solamente nos mide pues los síntomas que está presente en el paciente, sino que los cuantifica y si se repite pasado un tiempo, ahí veis que tiene un apartado donde se puede reflejar la fecha en la cual se realiza el cuestionario, pues indudablemente si lo repetimos pasado un tiempo, podemos ver la evolución que está siguiendo la enfermedad y sobre todo también cómo está respondiendo el paciente a el tratamiento que le hayamos podido poner. Dentro de la exploración física, pues indudablemente tenemos que estar atentos a descartar las incontinencias urinarias pues complicadas, ¿no? Desde luego una palpación de una masa abdominopélvica, la existencia de prolapsos genitales, la presencia de la fuga con la tos, sobre todo si es de forma persistente. Debemos realizar tacto rectal en varones para ver si existe una hiperplasia benigna de próstata o un cáncer prostático también a nivel de acompañando a la incontinencia urinaria. Y como os decía antes, dado que la incontinencia es un proceso muy complejo donde se ve regulada por el sistema nervioso a diferentes niveles, pues desde luego la exploración física de la incontinencia urinaria debe acompañarse sí o sí de un examen neurológico en profundidad. Y dentro de la analítica de orina, pues lo que comentábamos, descartar causas tratables de esa incontinencia, como puede ser una infección del tracto urinario o bien la existencia de una hematuria persistente que podría hacernos pensar, sobre todo si es de tipo macroscópico, pues de otra enfermedad que más grave que se esté detrás de esa incontinencia urinaria. A modo de resumen, aquí os traigo un algoritmo donde se aborda a la mujer con sintomatología del tracto urinario inferior y viene un poco pues reflejado todo eso que hemos mencionado hasta ahora. En el caso de que exista por la historia clínica o por la exploración física signos de que haya una vejiga hiperactiva complicada, pues indudablemente esa paciente se va a ver beneficiada de una remisión precoz a una unidad especializada para completar el estudio con otras pruebas complementarias. Dentro del tratamiento, indudablemente, el tratamiento conservador debe ser el primer escalón, dada su eficacia. Es más, aunque pongamos un tratamiento farmacológico para una incontinencia urinaria, siempre debemos acompañarlo de tratamiento conservador. Ese tratamiento conservador consiste pues en la observación de las medidas higiénico-dietéticas, en reeducación vesical, sobre todo cuando predominan los síntomas irritativos, con vaciados programados de esa vejiga y, como no, una rehabilitación de la musculatura del suelo pélvico. Esa rehabilitación del suelo pélvico no voy a comentar absolutamente nada porque una de las partes de la webinar va precisamente a consistir en ese abordaje. Y dentro de ese tratamiento conservador, pues mención especial también merece el uso de absorbentes para mejorar la calidad de vida de las pacientes. Dentro del tratamiento farmacológico, pues ahí sí es muy importante saber si estamos ante una incontinencia urinaria de esfuerzo o ante una incontinencia urinaria de urgencia, porque el enfoque terapéutico es diferente. En el caso de la incontinencia urinaria de esfuerzo, el tratamiento farmacológico es más controvertido, ya que los fármacos que normalmente están a nuestra disposición tienen una eficacia baja, en el mejor de los casos. Mientras que en los casos de incontinencia urinaria de urgencia, aquí sí pueden beneficiarse de fundamentalmente dos grupos
farmacoterapéuticos. Por un lado, los fármacos anticolinérgicos, que están a nuestra disposición allá desde el año 1975, fue cuando se aprobó el primer fármaco antimuscarínico en relación con el tratamiento para la vejiga hiperactiva, en este caso, y son muy eficaces pues, al relajar la musculatura que conforma la pared vesical. Mm, Hace aproximadamente unos 10 años se descubrieron los receptores beta 3 adrenérgicos y ello pues, significó pues, una auténtica revolución en el tratamiento porque vinieron a facilitar el descubrimiento de fármacos que activaban estos receptores beta 3, ayudando a la relajación de la musculatura lisa, ¿no? Y mejorando claramente la mejoría clínica. El principal exponente pues, es el mirabegrón, que fue el primer fármaco de este tipo que fue aprobado. Ambos grupos de fármacos, tanto los anticolinérgicos como los agonistas beta 3, tienen un nivel de evidencia 1A. Y todo esto, pues, es lo que yo os quería comentar. Si os parece, pues, al final de la webinar, pues estaremos todos a vuestra disposición para mm, poder responder a vuestras preguntas. A continuación, pues, y en los próximos también minutos vamos a tener la ocasión de que la doctora Teresa Calderón nos hable sobre aquellos aspectos más destacados, en este caso, de la incontinencia fecal. La doctora Teresa Calderón es jefa de la sección de coloproctología del Hospital Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina y además es miembro del comité científico de su especialidad. Así que, Teresa, cuando tú quieras. Vale, gracias. Gracias por invitarme y bueno, pues vamos a hablar del tema de la incontinencia fecal, incontinencia anal. Lo amplío un poquito en este aspecto y os diré un poquito las connotaciones que tiene una y otra. Y agradecer a Asia, agradeceros a vosotros, los médicos de medicina general, que sois un pilar fundamental en el desarrollo, en el avance de todo estos tratamientos con los pacientes. Decir ya ha sido, a ver, sí. Nos ha dicho Jan, y es muy bien, cómo se sienten los pacientes que tienen incontinencia. Si los pacientes con incontinencia urinaria se sienten mal, los pacientes con incontinencia fecal ya es el no va más. Es decir, ya para ellos es algo devastador. Supone la pérdida de esa capacidad voluntaria que tenemos para el control de que los gases o las heces, por eso un poco la incontinencia anal o fecal, podamos voluntariamente decidir cuándo realizarlas. Normalmente eligiendo un momento que socialmente sea aceptable. Y esto va a condicionar mucho la vida del paciente, como bien decimos, y afectará a todas las esferas bueno, pues de la vida de estos pacientes. Hemos hablado de cifras, difícil saber las cifras reales porque esto es lo único que vemos, la punta del iceberg. Por debajo, sumergido y oculto, hay unas cifras pues, importantísimas y que esperamos que con estas sesiones que hacemos y estas reuniones, pues poco a poco se vayan saliendo a la luz. Pero efectivamente podemos hablar de un 20% de la población general que puede llegar a sufrir algún grado de incontinencia fecal o anal. Y cuando hablamos de pacientes institucionalizados, pues estas cifras se duplican. En general, las mujeres somos las que nos llevamos aquí normalmente el porcentaje mayor de afectadas, pues van a ser mujeres con el parto como causa principal, aunque según vamos avanzando la edad, estas cifras se van igualando. Y nos ha dicho muy bien
Angels, porque la verdad es que lo tienen perfectamente analizado y estudiado. Y es que la mayoría de los pacientes no lo comentan, el 50%, más del 50%, no lo comentan ni siquiera con su pareja. Y casi el 50% a nadie, a nadie. Y solo un 30%, un 28%, llega a manifestar a su médico el problema que tiene. Por lo tanto, es muy importante esa proactividad y ese screening inicial que, igual que hacen en otras patologías los médicos de familia, pues también en este aspecto podrían intentar ayudar, orientar al paciente y hacer que el paciente se abra y pueda contar lo que le ocurre. Y si la micción es un acto complicado, la defecación todavía mucho más. Precisa que estén íntegros una serie de sistemas musculares, sistema nervioso, tanto central como periférico, y que además el sistema digestivo, y que además estén coordinados perfectamente, porque si no, el desequilibrio de uno o una falta de coordinación pues hace que todo se desbarate. Elementos son comunes, factores de riesgo, pues la obesidad, el tabaco, la toma de excitantes como café y demás, el sobrepeso, ya he comentado, con el tema de incontinencia urinaria. Pero aquí también, pues, como sea la función digestiva del paciente, la consistencia de esas heces, si se ha sometido a alguna cirugía, si el recto está radiado o se ha radiado la próstata, todo esto va a influir de una forma importante en cómo se desarrolle este proceso de la defecación. Por lo tanto, las causas son múltiples. Tanto defectos anatómicos propiamente dicho, anatómicos en cuanto a músculos y anatómicos en cuanto a temas nerviosos, como neuropatía diabética, un mielomengocele, una elongación del plexo pudendo debido a un trabajo de parto prolongado, o bueno, pues de determinadas demencias y déficits neurológicos que pueden ir produciéndose en los pacientes. Y luego además eso, que no solo que esté roto o que esté defectuoso anatómicamente, sino que también luego haya puede haber una alteración de la función. A lo mejor el intestino delgado está bien, pero está con una proctitis, o hay una enfermedad inflamatoria, o incluso pues, un déficit de riego, una coleagenosis, etcétera, ¿no? Entonces todo esto termina desembocando, se van uniendo. A veces uno dice, bueno, pues es que yo tuve un parto que fue instrumentado y yo he estado bien, y sin embargo ahora ya pues viene la menopausia, pero además que me han operado una fístula anal, pero que además entonces van encadenándose pequeños defectos que al final hacen que toda esa cadena y todo ese proceso de la defecación se desbarate. Y también podemos clasificarlo en diferentes tipos de incontinencia. El más leve podría ser la incontinencia a gases, muchas veces en relación con cirugía proctológica previa, unas hemorroides, una fístula anal que parecía superficial pero que se ha puesto a plano y al final algo de esfínter se ha lesionado, una esfinterotomía por una fisura anal. Luego estaría la urgencia defecatoria, es decir, el paciente al final llega al baño pero tiene que correr, no puede diferirlo a lo mejor unos 15 minutos, que es lo que normalmente se acepta como que podría ser normal. Eso normalmente está asociado a un defecto de esfínter externo. Generalmente hay una fatiga del músculo que nos sujeta finalmente de forma voluntaria las heces. Luego estaría ya la incontinencia de urgencia, que es un grado más de esta urgencia defecatoria. El paciente corre pero no llega, se lo termina haciendo encima. Después está el ensuciamiento, manchado, el paciente que inadvertidamente luego ya ve que ha manchado algo su ropa interior, y bueno, se puede terminar produciendo pues, lesiones diversas en la zona perianal, irritación, picor o pequeñas ulceritas, heridas. Y luego ya estaría la incontinencia pasiva. Ni siquiera se da cuenta el paciente que se lo ha hecho encima. Ya se da cuenta cuando realmente o le escurre o nota que está mojado,
etcétera. Normalmente va asociado a defectos de esfínter interno y es muy típico de afectaciones de tipo neurológico. Por lo tanto, el punto de partida es un paciente que cuando llega a la consulta es porque realmente está muy mal. Porque si no, todas esas escapes medio leves, bueno, pues les va quitando importancia y es raro que lo consulten, a no ser que haya es una pregunta dirigida. Entonces, cuando va al médico de cabecera a contar lo que le pasa, antes ha tenido que estar dándole vueltas y pensándoselo mucho y normalmente es porque está muy mal. Por eso, si desde atención primaria, pues hay veces que a lo mejor te están pidiendo pañales, pues puedes presuponer que algo mal está, ¿no? Y si a lo mejor infecciones urinarias de repetición, pues a lo mejor es porque tienen muchos escapes, tanto fecales como urinarios, o si ya un poco hay una historia obstétrica compleja o, bueno, pues no sé, o dentro de una exploración normal, pues ves que al retirarle la ropa interior, pues se observa que hay una pérdida, ¿no? de heces, pues hay que sospechar que algo no va bien. Es importante que, claro, cuando el paciente llegue, pues en la consulta haya un ambiente íntimo, que además vea que realmente el médico le entiende, le comprende, le quiere ayudar y le está interesando lo que le está contando. Son pacientes que requieren un tiempo largo de exploración. Yo diría que unos 30 minutos mínimo, porque además hay que ser muy rigurosos y además a veces el paciente le cuesta decirte exactamente lo que le ocurre, porque empieza a irse hacia atrás, hacia adelante, y ahora me pasa, y ahora no sé, yo el otro día vi esto, y a veces la historia pues es eso, pues es una avalancha de sensaciones y de situaciones que el paciente pues le sobrepasa y le cuesta incluso expresarla de una forma bueno, pues más o menos ordenada. Por lo tanto, la anamnesis tenemos que intentar hacerla un poquito dirigida. Entonces, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le trae esta consulta? ¿Cuántas veces hace deposición? Porque es importante. ¿Y qué consistencia tiene esas heces? ¿Cuándo ha empezado todo? Si lo relaciona, pues eso, pues algún traumatismo, alguna cirugía o la toma de algún medicamento, la toma de algún alimento, que nos explique un poquito si es una incontinencia porque tiene que correr pero llega al baño, o es una incontinencia, pues eso, que sin enterarse se da cuenta que se lo ha hecho todo encima. Saber un poquito también la gravedad, si son solo gases o es un poquito de ensuciamiento de la ropa interior o es realmente una deposición completa, prácticamente se la hace encima. Si hay algún otro factor que pueda agravarlo, pues toma de laxantes o que esté muy obeso o que fume mucho, todo eso produce irritación intestinal y termina a lo mejor produciendo ese empeoramiento de la continencia. Si hay síntomas asociados y un poco cómo se siente, ¿no? Cómo cree él que está. A veces te sorprendes, ¿no? Porque hay gente que simplemente se escapan los gases, pero si esa persona resulta que está siempre, pues no sé, persona que trabaja en una oficina, está siempre con gente y en cuanto se agacha, se levanta o hace una tos, pues suena un escape de gas, pues a lo mejor esa persona, aunque sea una cosa aparentemente leve, pues a lo mejor le condiciona mucho su día a día. Y a lo mejor hay otra persona que tiene unos escapes mayores, pero es una persona que no sale de casa porque es mayor, no sale de casa, tiene el baño cerca y entonces, bueno, pues para su día a día, pues a lo mejor un escape de mayor gravedad no le afecta tanto en su situación psicológica. Importante los antecedentes patológicos, importante si hace actividad física, qué actividad física hace, el crossfit, todas esas de alto impacto a veces empeoran bueno, pues una situación previa, qué hábitos dietéticos tiene, si toma suficientemente fibra, si ha tomado a lo mejor pues eso, mucho café, mucho irritante, muchos picantes, etcétera. Y entonces tenemos que hacer una anamnesis completa, ya con lo que nos ha dicho Higinio,
destacar a lo mejor enfermedades que van a tener una influencia muy, muy directa con problemas de incontinencia anal, como es la diabetes, ¿no? Los antecedentes de radioterapia pélvica por distintas causas, tumores ginecológicos, tumores urológicos o tumores digestivos, rectales. Es importante saber si ha habido abusos sexuales o si es un sexo anal que puede dilatar toda esa zona. La historia obstétrica, ya digo que es que para la mujer un parto es un tsunami, puede ser algo devastador y romper y destruir pues, muchos elementos que son importantes luego para la continencia. Si ha habido cirugía proctológica, nosotros mismos somos los que a veces agredimos todo el aparato esfinteriano, que nos parece a lo mejor que la lesión que hacemos es mínima, pero si se suman, como he dicho antes, pues pueden hacerse ya un problema mayor. Los pacientes colecistomizados también tienen un tránsito generalmente más acelerado, con una peor absorción de las grasas, unas heces más espumosas y más irritativas en general. Y luego la medicación, fundamental, retirar la metformina. La metformina nos produce diarreas y es uno de los motivos más importantes del debut de una incontinencia fecal o anal. El olmesartán también es hipertensivo, este ARA2 también produce diarreas y además relaja la zona del esfínter. Y luego hay una serie de fármacos también, todos los que producen una relajación muscular van a afectar de forma importante la continencia. Y los mórficos. Los mórficos van a producir un estreñimiento, pero también pueden producir una impactación fecal y secundariamente pues una encopresis o una emisión de heces por rebosamiento. Tenemos estos dibujitos de los tipos de heces, que es muy importante. Deberíamos tener todos una plantilla en la consulta para que el paciente nos diga cómo es su defecación. Es muy importante saber cómo defeca, porque si está haciendo un tipo 7 y las heces son líquidas, enteras, eso no hay a no que lo aguante. Entonces, o hay un hermetismo completo o eso es normal que el paciente tenga incontinencia. Entonces, esta escala de Bristol es muy importante, que el paciente nos señale como a veces no te saben decir, pues no sé cómo lo hago, porque no lo miro, porque es que yo eso, por tal. Bueno, pues que hagan una foto del inodoro, cuando hagan, ahora todo el mundo tiene móvil, y aunque sea un poco patológico, pues que te lo traigan en la consulta y puedas ver cómo defeca ese paciente. Todos los diarios defecatorios suelen ser un poquito duros y a veces necesitas que una enfermera se siente con el paciente y le explique cómo lo tiene que rellenar. Yo a veces les digo, un calendario de esos grandes que había antes, es verdad que ahora ya no los debe haber, con los números de los días, y ponga usted, he hecho 7 deposiciones, ¿han sido blandas o no blandas y cuántas se le han escapado? Y entonces cuando me traen ese calendario yo ya más o menos veo una aproximación. O el diario oficial, que se lo entregamos, pero ya digo que muchas veces bueno, es complicado que lo rellenen de forma adecuada. Hacemos unos test de valoración para saber exactamente o aproximarnos a evaluar la gravedad del problema. Y también hacemos test de calidad de vida. Y también estos, bueno, pues ya digo que aunque son datos que tenemos un poquito más objetivos para valorar el antes y el después y la efectividad, la eficacia de las terapias, pues tampoco es que haya que creerlos a pies juntillas, porque hay pacientes que tienen una incontinencia completa y entonces les dices que si los gases notan que se les escapan los gases, te dice que no. No, porque no se da cuenta realmente que se le están escapando los gases. Los gases salen alegremente, no tienen ninguna barrera, entonces no ni suenan ni nada, y entonces el paciente le parece que no se le escapan los gases, cuando estos pues están saliendo. Ya digo que hay que ser un poquito perspicaz luego también a la hora de evaluar estos cuestionarios. Y la exploración física a nivel de atención primaria pues es fundamental. No vamos a pedir que nos hagáis un diagnóstico 100%, pero claro, si tú ves un paciente con un prolapso rectal de este tipo, está claro que ese paciente ya le puede estreñir o hacer lo que sea, este paciente no va a mejorar, o bueno, pues muchas veces a lo mejor deformidades anales que por cirugías previas o una cloaca anovaginal, no sé si tengo el cursor, sí, aquí, una cloaca anovaginal, no hay un tabique rectovaginal, está volado, lo cual está claro que esto hay que solucionarlo quirúrgicamente, o simplemente a veces un prolapso hemorroidal, un grado 4,
va a hacer que haya una exudación y que no haya un hermetismo y cierre del ano y esté todo el tiempo saliendo pues, moco y caca. ¿Qué escenarios podemos encontrar entonces en atención primaria? Si hay una incontinencia fecal aguda por un traumatismo, por un daño obstétrico, por un daño quirúrgico que hemos podido hacer nosotros, esto ya directamente va al especialista. Es decir, ahí hay un daño anatómico reciente que posiblemente pueda resolverse de una forma quirúrgica. Si hay una incontinencia fecal y está asociada a diarrea, lo primero es buscar qué problema, qué es lo que está ocasionando esa diarrea. Porque puede ser un pólipo villoso gigante rectal, o puede ser un Helicobacter pylori, o puede ser una intolerancia a la lactosa, o una intolerancia al gluten, o puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, pues un estudio dirigido de esa diarrea y ver, o bueno, puede ser una sobreinfección, preguntar por viajes, etcétera. Eso lo sabéis hacer vosotros mucho mejor que nosotros. Y tratar de buscarle solución a la diarrea, porque posiblemente ese paciente antes, cuando no tenía diarrea, resulta que no tenía incontinencia. Si hay una incontinencia que va siendo progresiva, bueno, a mí antes se me escapaban los gases, pero ahora ya pues parece que es que de vez en cuando mancho la ropa interior, pero es que ahora es que no es que manche la ropa interior, es que ya o tengo que correr y no llego y me lo hago encima. Bueno, pues aquí posiblemente sea una causa multifactorial. Hay que revisar la medicación lo primero por si ha habido medicación nueva que se haya recientemente introducido en la paciente, metformina, lo que decíamos, el sartán. Y sí, a pesar de todo eso, si lo quitamos, lo sustituimos, el paciente sigue mal, bueno, pues enviar al especialista para que hagamos estudios un poquito más profundos. Y si antes os he dicho, cirugía oncológica, paciente radiado y demás, a veces poco podemos hacer. Generalmente hay un daño anatómico y además hay una disfunción muchas veces porque por citostáticos, etcétera, han alterado la barrera de absorción intestinal y están produciendo esa diarrea. Bueno, pues habría que mirar el enviarlo al especialista. Kimetronic hace un poco estas guías y es verdad que tenemos que insistir mucho en el tema dieta, evitar cafeína, alcohol, los picantes. Depende un poco del tipo de incontinencia, pues a lo mejor hay cereales que no hay que tomar tantos, o si se toma fibra, no tomarla con mucho agua y descartar que no haya una intolerancia a determinadas sustancias como lácteos, gluten, etcétera. Que ahora hay muchas enteritis y muchas alteraciones digestivas que cursan con diarrea. Intentar que el paciente vaya siempre a la misma hora al baño, hacer un poco una habituación del momento de la deposición. A veces si no hay un vaciado completo se podría poner incluso una irrigación, sobre todo en pacientes que coexiste la incontinencia con temas de síndromes defecatorios obstructivos, es decir, hay una invaginación, hay un poco de descenso de todo el suelo pélvico, no vacían bien, y entonces luego va escurriendo esos restos. Bueno, pues ahí a lo mejor con unos enemas de vaciado, tras la deposición, pueden tener el recto vacío 2-3 días y poder llevar una vida. Y bueno, pues todo lo que decíamos de sustituir medicamentos, y ahora voy a detallar un poquito más algunos. Sí, diarrea, pues astringentes, está claro. Y hay fármacos como los aumentadores de bolo fecal, la metilcelulosa, pantagobata, las semillas de psyllium, que van a hacer que el intestino absorba ese agua, el producto que al ingerirlo absorbe el agua y hace que las heces sean más densas, más pastosas, con lo cual es más difícil que se escapen. Y tomar la loperamida, algo que nos va a enlentecer el tránsito intestinal y va a permitir que, bueno, pues que el paciente no haga tantas deposiciones y además las haga también más espesas. Yo a veces no lo mando a diario, a veces les digo, tómese lunes, miércoles y viernes un comprimido, porque la gente también tiene miedo a que luego se estriña y entonces también
eso les hace, que a lo mejor lo toman un día, bueno, pues estuve muy bien, estuve 2 días que no hice deposición o que tal, pero uy, ya pues, lo dejan. Entonces, ya a lo mejor lunes, miércoles y viernes, lunes y jueves, y a veces con un comprimido por las mañanas, solo se mantiene, ¿vale? Es verdad que la loperamida como tal no entra en seguridad social y eso hace también que no lo compren, pero bueno, hay eh, otras fármacos que conseguimos a lo mejor que es el espasmotil. Había puesto aquí esto, que está equivocado, es espasmotil. ¿Vale? Luego el efensol, la resencolesteramina también ayuda en esos pacientes que tienen unas heces excesivamente grasas y producen diarreas. Y también luego la toma del ceftriaxona, la ampicilina, también va a producir una disminución de las diarreas, pero además también un aumento del tono del esfínter interno, con lo cual son herramientas que podemos tener a mano para utilizar. Todo esto es el recorrido que hemos hecho y se puede llegar a conseguir hasta un 50% de pacientes que tienen incontinencia y consiguen solo con estas medidas de primera línea controlar los síntomas. Si ya después de todo esto que hemos hecho no hay forma de controlarlos, bueno, pues para eso está la derivación al especialista. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Insistiremos en el tema del diario defecatorio, a lo mejor ya un poquito más exhaustivo. Vamos a intentar profundizar en el diagnóstico y entonces a lo mejor, además de esa exploración física ya más exhaustiva, vamos a hacer una ecografía, una manometría, una colonoscopia. ¿Qué hacemos con la ecografía? La ecografía y la resonancia nos va a permitir ver anatómicamente cómo están las estructuras de ahí, de toda la pelvis, si hay un esfínter interno cortado, como se ve aquí, o el esfínter externo está avulsionado o está perdido. Además, vamos a poder hacer estudios funcionales con la manometría, vamos a ver si contrae cuando debe, si relaja cuando debe, si tiene una dinámica esfinteriana normal y luego también los valores de ese tono, tanto en reposo como en contracción voluntaria. La defecografía, en el caso de que a lo mejor también nos cuente que hay una obstrucción habitualmente, que hay una combinación de estreñimiento e incontinencia. Y dices, bueno, ¿cómo puede pasar esto? Pues sí, lo hay y muchas veces coexisten estas dos patologías. Se embolsan las heces, hacen ahí tapón, escurre por otro lado y a veces cuando se descomprime esa obstrucción, pues se les escapa. Además, con prolapsos de repetición, pues los esfínteres terminan dados de sí, terminan atónicos. ¿Vale? Luego ya si sospecháramos algo más, que hay un tumor, un pólipo velloso que está hipersecretando tal, pues habría que hacer una colposcopia u otras pruebas. ¿Vale? Se publicó hace nada, en marzo me parece que ha sido, un consenso sobre incontinencia fecal de la Sociedad Española de Coloproctología y tenemos un algoritmo más o menos de tratamiento o cómo vamos a enfocar nosotros ya desde el punto de vista del especialista el tratamiento de estos pacientes. Pero siempre las medidas higiénico-dietéticas son básicas y son fundamentales. Y luego, muchas veces, la mayoría de las veces, diría yo, el tratamiento por parte de rehabilitación, que luego nos contarán. Y ya nosotros, en función un poco de los defectos que detectemos, si es el esfínter interno, si es el esfínter externo y demás, pues tendremos una serie de tratamientos quirúrgicos específicos. Y cuando hay trastornos, sobre todo funcionales, es decir, parece que anatómicamente no está eso muy roto o está poco roto como para justificar ese grado de incontinencia, pues entonces recurrimos a terapias como son la neuromodulación del tibial posterior o la neuromodulación de raíces sacras. Aquí esto es un poco lo de los fármacos y lo que digo, si hay un tabique rectovaginal que es papidáceo, que realmente hay una comunicación prácticamente entre la vagina, no hay cuerpo perineal y demás, pues nosotros optamos, esto es una película, un vídeo de una intervención, optamos por buscar ahí dónde están esos cabos que se han roto y entonces hacemos una reparación paso a paso de esa. Y esto es una indicación, la esfinteroplastia está indicada en esos pacientes con incontinencia grave y cuando hay una lesión, sobre todo de esfínter anal externo o de ambos. Entonces hacemos una reparación y la verdad es que suelen funcionar bien. Es verdad que a lo mejor a veces a largo plazo pierden capacidad. Si hay un prolapso de ese tipo, pues también hacemos un tratamiento quirúrgico. Cuando son problemas más funcionales que anatómicos o no anatómicos, ya digo, tan evidentes, pues entonces
intentamos dedicarle a hacer terapias de estimulación del nervio a nivel periférico para intentar modular la contracción de toda esa maca del suelo pélvico. No voy a entrar porque nos va a hablar seguramente la compañera de rehabilitación. Son técnicas muchas veces de rehabilitación, aunque en el hospital nosotros las hacemos. Y un hermano mayor de esta terapia ya sería la neuromodulación de raíces sacras. Lo que vamos a hacer es un implante de un electrodo acoplado a un marcapasos en la zona sacra que va a estimular normalmente S3, y con este estímulo vamos a conseguir un efecto central y un efecto a nivel periférico de contracción de toda la maca. Están los irrigadores para vaciar el colon y de estar de esa manera a lo mejor 2 o 3 días sin hacer deposiciones. Si hay un defecto de esfínter interno, también podemos inyectar como unos biopolímeros que van a emular ese esfínter interno que se ha roto. La radiofrecuencia se utiliza menos, y luego ya hay técnicas más agresivas, como es el hacer un esfínter nuevo con el gracilis. No se hace demasiado. Y el esfínter anal artificial ha tenido menos éxito que el esfínter urinario, porque es una zona sucia, es una zona contaminada, y muchas veces pues, se termina produciendo una infección, extrusión del esfínter y demás. No ha tenido tanta proyección como en urinaria. Y otros esfínteres también artificiales mediante un sistema como de magnetismo, ¿vale? Que gracias al empujón, un poco la fuerza que hacemos en el momento de la defecación, pues se entreabre como si fuera una pulserita y permite realizar la defecación. Y ya cuando todo fracasa, pues una colostomía bien hecha, pues a veces resuelve el problema del paciente. Siempre desde la ECP, desde atención primaria, apoyando esta causa a nuestros pacientes y apoyando a Asia, que la verdad es que son una maravilla y están ahí por ellos y para ellos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Teresa, por tus palabras y por tu presentación, que ha sido muy, muy interesante en relación con esta dichosa patología. Y finalmente vamos a dar paso a la doctora Raquel Salinas. Ella es médico rehabilitador del Hospital Clínic de Barcelona y nos va a hablar sobre la rehabilitación de la musculatura del suelo pélvico, así como de cuáles son los criterios de derivación a una de estas unidades especializadas. Así que cuando quieras, Raquel, estamos oyéndote. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Agradecer a los organizadores del evento, a Asia, por contar conmigo. Hablaremos de un tema serio y espero hablar con una sonrisa en los labios, ¿vale? Y cruzo los dedos porque realmente cumpla las expectativas de los que a esta hora están conectados viendo la presentación. Pues yo voy a intentar resumir un poquito lo que es ese tratamiento de primer escalón de ambas patologías, la incontinencia urinaria anal. Intentaré no repetirme con lo que ya se ha hablado en las charlas anteriores, pero siempre tengo que recordar que cuando manejamos un paciente que tenga una disfunción de suelo pélvico, independientemente de cuál sea la etiología, siempre tendremos un conjunto de personas, tanto del ámbito sanitario, pero también destacar las asociaciones de pacientes, ¿vale? Que serán un sistema y un servicio de apoyo importante para el paciente que esté frente a nosotros. Si hablamos un poquito de la incontinencia en cifras, esto es cifras bastante recientes, aprovechando lo que es la Semana de la Continencia, y se habla que en España al menos 2 millones de pacientes pueden presentar incontinencia fecal y al menos 6,5 millones de pacientes presentan incontinencia urinaria. Ya me gustaría saber realmente cuántos de estos pacientes están diagnosticados y están en tratamiento. El costo anual es bastante alto. De hecho, se estima que aproximadamente el costo por paciente es de 1.125 euros al año. Pero inclusive si vemos estudios de otros países, y de hecho Australia hace muchos años, hace 10 años ya hizo un estudio que incluía la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal, ya el costo por paciente es mucho mayor. Entonces, de cierta forma, estamos ante una patología, o mejor dicho, ante dos situaciones clínicas con gran repercusión en el paciente y con una gran repercusión en el sistema sanitario. Dentro de mi área vamos a hablar sobre todo del suelo pélvico
qué es. Muchas veces hablamos de suelo pélvico y los pacientes ni siquiera saben en dónde está ubicado y qué es. Si tomamos la analogía de un puente colgante, tenemos un sistema de fijación ósea por el pubis y el sacro, y entre ellos sistemas de suspensión que están dados por ligamentos, músculos y fascias en esa pared inferior de la pelvis. Y su función básicamente es el sostén de órganos pélvicos y asegurar la continencia urinaria y fecal, tanto en reposo como con las actividades de la vida diaria. Dentro de toda la compleja estructura del suelo pélvico vamos a centrarnos sobre todo en el músculo elevador del ano, que está formado por el músculo puborectal, pubococcigio e iliococcigio. ¿Y qué va a hacer este músculo cuando se contraiga? Básicamente va a cerrar el hiaturo genital, aumentar el C ángulo anorrectal, importante para el tema de la defecación, va a mantener la unión uretrovesical y la uretra en su posición, y cuando se contrae va a desplazar justamente todas las estructuras hacia arriba y hacia adelante, con lo cual ese desplazamiento al final lo que va a hacer es incrementar la presión uretral, incrementar la presión de cierre y asegurar la continencia. Pero no solamente es el tema muscular, de ligamentos y estructuras óseas, sino que también necesitamos un sistema nervioso que esté en condiciones normales, con un buen tono tanto simpático como parasimpático y una adecuada inervación somática dada por el nervio pudente. Todo ello, a su vez, va a ser objetivo o diana terapéutica a nivel del tratamiento. Pero ¿cuál es el rol del médico rehabilitador en estas dos situaciones clínicas? Básicamente vamos a dar una visión global y específica de la patología. Al final somos médicos de la función, médicos de la discapacidad, y no solamente vamos a ver el aspecto urinario o el aspecto fecal. En ese sentido, la anamnesis y la exploración física, que ya han hecho también otros compañeros, como en la atención primaria, nos va a orientar. En los últimos años se ha desarrollado la ecografía funcional de suelo pélvico, que nos ayudará a evaluar también esas disfunciones, pero también a la hora del tratamiento. También nos permitirá identificar factores de riesgo y factores pronósticos que puedan afectar lo que es el resultado del tratamiento. La detección de factores que puedan influir en la adherencia, inclusive vamos a intentar mejorar esa adherencia al tratamiento si no lo han conseguido previamente. También indicar ese tratamiento conservador más adecuado, pero también identificar cuándo no estuviese adecuado y cuándo realmente el retraso del tratamiento o quirúrgico más intervencionista pudiese estar en perjuicio del propio paciente. La prescripción farmacológica si fuese necesaria, un ajuste de expectativas, porque muchas veces no logramos curar la situación que tiene el paciente, y el manejo de comorbilidades que puedan influir en el resultado del tratamiento. Hay una frase que yo comparto que dice, si puedes curar, cura, pero si no puedes curar, alivia, si no puedes aliviar, consuela, y si no puedes consolar, acompaña. Entrando un poquito de lleno en la incontinencia urinaria, ya se ha hablado en la primera charla, se puede definir tanto como síntoma como signo, pero realmente es la pérdida involuntaria de orina. Habitualmente se normaliza y los pacientes no suelen consultar o no suelen hablar de ello como un problema. Los tipos, pues como ya hemos hablado, la incontinencia urinaria de esfuerzo, en el cual ese mecanismo de cierre uretral es incompetente durante el esfuerzo. La incontinencia urinaria, cuando realmente hay pérdidas de orina en ese contexto de urgencia miccional dada por contracciones que no están inhibidas por el detrusor, o una incontinencia mixta. No me repetiré en el tema de la anamnesis y la exploración física, pero desde luego es el pilar fundamental del manejo del abordaje de estos pacientes. Sobre todo, como factores de riesgo, factores pronósticos, evidentemente está la edad. A medida que va aumentando la edad es mucho más frecuente tener problemas de incontinencia urinaria. Sobre todo, pacientes que tienen diabetes también pueden tener afectación por afectación tanto de los nervios o por otros factores también concomitantes. La obesidad es un factor de riesgo, un factor pronóstico, e intentaremos actuar sobre ello. Es importante con los diarios miccionales intentar definir la gravedad, los desencadenantes, esos síntomas de urgencia, describir cuántas veces se levanta por la noche, porque también nos dará una idea de cuál es la repercusión que tiene el paciente con su situación. A nivel de la exploración física, como escuché en alguna de las charlas, si no metemos el dedo, meteremos la pata. Entonces, al final, lo que es siempre, en el caso de la evaluación de suelo pélvico, siempre tendremos que hacer una evaluación completa, reflejos, musculatura, pero el tema del tacto vaginal y el tacto rectal será clave para realmente determinar cuál es la afectación que tiene el paciente, si puede tener una afectación neuromuscular, que nos ponga en una situación un poco más compleja para la reeducación de la situación. Afectaciones de propiocepción, sobre todo, es, a mi criterio, bastante frecuente en hombres. Ellos normalmente no tienen ni idea, así como las mujeres podemos tener un poquito más de idea de lo que es el suelo pélvico, ellos no tienen ni idea. Y yo creo que realmente hacer una valoración completa y sobre todo en el área del suelo pélvico es fundamental. Y siempre
que se valore un paciente, al menos hacer una tira reactiva, un neuroanálisis para descartar que pueda haber posibles infecciones. A nivel de cuestionarios, básicamente están los test de screening o de cribaje, los test que van dirigidos a calidad de vida, como el ICQS en su versión corta, pero el más importante, sobre todo porque nos dará muchísima información cuando el paciente lo llena correctamente, es el diario miccional. Nos va a permitir determinar cuál es esa frecuencia miccional, el volumen miccional que tiene el paciente, la urgencia y el grado que tiene, porque él lo va a puntuar de 0 a 4, la incontinencia, identificar los patrones que presenta y la diuresis realmente. Y ya para pruebas complementarias, la Asociación Europea de Urología establece como un grado de recomendación fuerte no realizarlas de forma sistemática. De hecho, para las diferentes pruebas pongo el nivel de evidencia que hay para cada una y realmente de entrada no sería necesario. En el caso, por ejemplo, de aerodinamia, básicamente cuando está indicado un tratamiento intervencionista o un tratamiento quirúrgico, pero probablemente no vaya a modificar el manejo de una vejiga hiperactiva o de síntomas de urgencia. Dentro de todos los test que se pueden hacer, quizá destacaría el PAT test, que nos permitirá cuantificar realmente cómo es la pérdida. Hablaremos de un PAT test o de 1 hora, si lo hacemos en ámbito controlado hospitalario, o un PAT test de 24 horas en el cual el paciente, si se le dan las indicaciones correctas, recogerá el número de compresas en un día. Y tendremos puntos de corte, por ejemplo, en el de 24 horas será un aumento de más de 4.4 gramos en 24 horas, podría ser diagnóstico. Para más o menos el flujograma, nosotros tenemos en cuenta los algoritmos de la Sociedad Internacional de Continencia, tanto para mujer, tanto para hombre, que fundamentalmente la incontinencia se estará bastante muy relacionada con la cirugía prostática, ya sea por cáncer o por hiperplasia prostática benigna. Pero sobre todo tendremos que destacar que las medidas higiénico-dietéticas son el primer escalón, son muy efectivas. Sobre todo intentaremos actuar sobre la pérdida de peso con un nivel de evidencia muy alto. Intentaremos estimular el tema del ejercicio físico, intentando que el ejercicio físico sea moderado, ya que se asocia con menores tasas de incontinencia en mujeres, sobre todo en personas mayores y a corto plazo y mediano plazo, perdón. No está clara la asociación entre ejercicio y la incontinencia urinaria, aunque está descrito que en mujeres jóvenes con actividad deportiva muy elevada y de alto impacto hay más tasas de incontinencia, pero realmente no está claro. La reducción de la ingesta de cafeína es importante, pero tendremos que tener en cuenta que reducirá los síntomas de urgencia, pero no de la incontinencia. La deshabituación tabáquica, importante por todos los beneficios que tiene, tanto a nivel urinario como a nivel cardiovascular en general. La ingesta de líquidos, aunque tiene un grado de recomendación débil, mejorará los síntomas de urgencia, aunque no de los de incontinencia, y el manejo del estreñimiento. Pero, ¿cuándo derivo realmente a un servicio de rehabilitación? Primero, hablar sobre todo de qué podemos ofrecer. No solamente enfocamos al tema de ejercicios, tendremos que saber realmente cuándo indicarlos o cuándo no. Primero empezaremos con esa reeducación vesical, con un grado de evidencia alto, sobre todo es eficaz en incontinencia urinaria femenina y masculina de urgencia. El entrenamiento de musculatura del suelo pélvico, intensivo, hablando de intensivo, el mayor número de veces posible que pueda realizar el paciente y al menos durante 3 meses, será el pilar fundamental y de hecho es un tratamiento de primera línea en incontinencia urinaria de esfuerzo o incontinencia urinaria mixta femenina. Pero sí es cierto que se deben esperar al menos 3 meses para ver el efecto real del tratamiento. ¿Por qué 3 meses? Porque se establece más o menos en el tiempo que puede tardar el músculo realmente en hipertrofiar el músculo elevador del ano para mejorar esa continencia urinaria. Asimismo, también el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico puede ayudar en los síntomas de vejiga hiperactiva en incontinencia urinaria femenina, pero sin embargo, en incontinencia urinaria masculina aún queda mucho por descubrir o por estudiar. Aunque está muy en boga el tema de la prehabilitación, y sobre todo en cirugía prostática, aún no hay evidencia, ¿vale? Hay estudios en marcha, pero todavía no hay una evidencia que pueda indicar o por lo menos recomendar el uso de ejercicios de musculatura del suelo pélvico previo a una cirugía. También tenemos a disposición el biofeedback, aunque no nos queda claro tampoco que pueda ser superior al simple hecho de enseñar esos ejercicios. Pero sí es cierto que en muchos casos puede mejorar la propiocepción y la enseñanza de los mismos. Cuando hablamos de electroestimulación, podemos hacerla a nivel transperineal y de forma transcutánea o percutánea, ¿vale? La transcutánea serían con electrodos de superficie ubicados en la zona perineal y a nivel suprapúbico,
Y si hablamos de electroestimulación intracavitaria o transperineal, básicamente sería con sondas que tienen justamente el polo de descarga y puede ser justamente tanto unilateral, bilateral y en el caso de los hombres también sondas rectales. Sobre todo en incontinencia urinaria masculina, el añadir la electroestimulación parece que tiene mayor efectividad, inclusive con un efecto hasta 6 meses. Así como comentaba la doctora Calderón, la neuromodulación del tibial posterior hasta el 2023 no se tenía una evidencia sólida, pero en el 2023 las guías internacionales de continencia modificaron el nivel de evidencia de ese tratamiento y ya lo ubicaron en el nivel 1A, sobre todo para el tema de urgencia. Entonces, realmente ese tratamiento prácticamente no tiene ningún efecto secundario, no tiene ningún efecto adverso. No queda claro realmente la superioridad de la neuromodulación percutánea versus la transcutánea. Sin embargo, en muchos centros todavía utilizamos la neuromodulación vía percutánea. Sin embargo, la evidencia tampoco da muchas diferencias entre ambas, pero sí es cierto que si comparamos el tratamiento simulado con la neuromodulación del tibial posterior, esta es superior respecto al tratamiento simulado. Pero en esto que hay que decir que justamente tienen que ser con unos parámetros específicos, no puede ser cualquier intensidad, no puede ser cualquier equipo, y eso tenemos que cuidarlo a la hora de hacer la indicación. Y en el caso de la neuromodulación del tibial posterior en incontinencia urinaria masculina todavía no hay evidencia, pero probablemente pase lo mismo que en la incontinencia urinaria femenina, que llevas más estudios, que será en cuestión de años que puedan dar la indicación también para incontinencia masculina. Cambiando un poquito de tema, vamos a hablar de la incontinencia anal y se define como cualquier pérdida involuntaria de material fecal, gases o moco, ¿vale? Ya no me repetiré con la doctora Calderón, pero sí es cierto que es una situación infradiagnosticada e infratratada, con una gran repercusión en la calidad de vida y en la participación social de los pacientes. Necesitaremos también un sistema complejo que pueda tener una autorregulación y que asegure esa continencia correcta. La anamnesis será básica, así como en los apartados similares a la incontinencia urinaria. Tendremos que intentar definir también lo que es el hábito intestinal diario. Utilizaremos también el Bristol, que ya lo han comentado, para determinar las características de las heces y poder orientar también el tratamiento. En cuanto a la exploración física, es importantísimo el tacto rectal, que nos permitirá a nosotros determinar si el músculo elevador del ano, o en ese caso el cubo rectal, está hipertónico o está hipotónico, porque en muchos casos hacer los ejercicios pudiese aumentar esa hipertonía o esa mayor tensión, y lo que tenemos es que relajar justamente la musculatura. Y las pruebas complementarias, en principio, se habla de que no son necesarias de inicio, pero sí es cierto que, por ejemplo, en las guías en la guía de continencia hablan de la colonoscopia como una prueba indispensable, sobre todo en los cambios bruscos del ritmo intestinal. Las escalas, similar a lo comentado, el índice de Wexner, que nos da información sobre la gravedad de la incontinencia, escalas de calidad de vida, el diario defecatorio, que es importantísimo también para saber la repercusión que tiene en el día a día del paciente. Igual que en la incontinencia urinaria, también tenemos un algoritmo de la Sociedad Internacional de Continencia. Sobre todo se destacan las medidas higiénico-dietéticas, son imprescindibles. E inclusive dentro de ellas también añade en un primer escalón, no retardando su indicación, de la irrigación transanal. En cuanto a las medidas, básicamente las que más evidencia van a tener, la suplementación con fibra dietética en las condiciones que ya se han comentado, pero también se tienen que consensuar esos objetivos, saber hasta dónde se puede llegar en un paciente que tiene incontinencia fecal, evitando fugas, mejorando la calidad de vida, la socialización, evitar complicaciones, la educación terapéutica, la modificación de los hábitos de dieta y de ingesta de líquidos, el uso de productos absorbentes, saber indicarlos. En cuanto al tratamiento conservador, hablaríamos sobre todo de los ejercicios de musculatura del suelo pélvico, como lo hemos comentado. Tendremos que tener en cuenta también la indicación de la irrigación transanal, que en sus diferentes formas, ya sean manuales o sean digitales, lo que van a producir es una evacuación por arrastre de esas heces. En el uso también de biofeedback anorrectales tiene un grado de recomendación alto, y lo que nos va a permitir es mejorar esa coordinación o trabajar justamente en los puntos donde pueda haber la alteración del hábito defecatorio o del reflejo defecatorio. La electroestimulación del esfínter anal, ya sea por sonda rectal o neuromodulación del tibial posterior por vía per o transcutánea,
aún todavía no logran los niveles de evidencia que en la incontinencia urinaria, pero también estarían indicados. Y el tapón anal o los dispositivos de inserción anal-vaginal se consideran al menos por lo menos son una solución temporal y deben usarse bajo supervisión, ¿vale? Es cierto que recientemente, bueno, ya prácticamente casi va a ser 8 meses que se ha descontinuado uno de los productos que puedan tener más efectividad en los pacientes, pero hay alternativas. Ya esperaremos que pueda volver el producto que ha sido descontinuado, básicamente. Y como un dilema, vamos a ver si derivar o no derivar. Aquí en este caso sería ser o no ser, y ahí el dilema, pues derivamos o no derivamos. Si yo tuviese que decir por patología, diría que, por ejemplo, en la incontinencia urinaria femenina, cualquiera de las formas, ya sea de esfuerzo urinario de urgencia o mixta, que haya iniciado medidas higiénico-dietéticas y que sea susceptible de tratamiento conservador, una incontinencia urinaria de esfuerzo sin signos de alarma que no haya realizado entrenamiento de musculatura del suelo pélvico previo, una incontinencia urinaria mixta para valoración de neuromodulación del tibial posterior con o con respuesta parcial a tratamiento farmacológico. En aquellos centros donde pueda haber fisioterapia preparto, estaría indicada en aquellos pacientes que ya han tenido una incontinencia urinaria previa al embarazo o que está en el posparto inmediato y tiene síntomas de incontinencia, pero hay que ajustar esas expectativas. La incontinencia urinaria funcional, que no he hablado, pero que ya se comentó en la primera charla, que está asociada a dificultades en la movilidad, sobre todo en sus pacientes mayores. ¿Y cuándo no derivaría rehabilitación? Por ejemplo, en una incontinencia urinaria recidivada, porque sé que por muchos ejercicios o por mucha indicación de tratamiento conservador no va a mejorar. Una incontinencia urinaria con signos de alarma y una incontinencia urinaria severa con indicación de tratamiento quirúrgico. Si hablamos de la incontinencia urinaria masculina, diría básicamente en el posquirúrgico de la cirugía prostática con o sin urgencia, tan pronto sea posible. Aunque la evidencia todavía es débil, lo que se establece es que generalmente acortará el periodo de recuperación y habrá que ajustar las expectativas en función de esa situación inicial. No derivaría, por ejemplo, un paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo que ya ha tenido más de un año de la cirugía. ¿Por qué? Porque probablemente ya ha llegado a la estabilidad de su situación. Una incontinencia urinaria con signos de alarma, o una incontinencia severa con indicación quirúrgica, una incontinencia urinaria continua o una incontinencia urinaria postquirúrgica que haya tenido empeoramiento tras una radioterapia pélvica. Básicamente por lo mismo, porque habría que ajustar expectativas. No podríamos llegar al paciente, indicarle el tratamiento y decirle que se va a curar, porque evidentemente tiene factores de mal pronóstico para su evolución. En cuanto a incontinencia anal, diría una incontinencia anal con persistencia de síntomas a pesar de medidas higiénico-dietéticas y que sea subsidiaria de tratamiento conservador, y no derivar a aquellos pacientes con incontinencia anal con signos de alarma o con criterio quirúrgico o sin signos de alarma sin haber iniciado medidas higiénico-dietéticas. Porque como ya han comentado previamente, inclusive la misma modificación de la dieta, la misma modificación de la medicación puede llegar a controlar los síntomas. Los mensajes para casa diría que hay que preguntar directamente sobre los síntomas de incontinencia urinaria e incontinencia anal, ya que tiene un impacto significativo en la calidad de vida y muchos pacientes no hablan de ello. El tratamiento conservador es eficaz si está bien indicado. El tratamiento rehabilitador no solo son ejercicios, hay múltiples alternativas que dependerán de las necesidades del paciente y el paciente debe ser parte activa del tratamiento para que mejore la adherencia. Y el mensaje para los pacientes sería que no hay que tener miedo o vergüenza para hablar sobre la incontinencia urinaria o anal con su médico, y muchas veces compartir su historia puede ayudar a otros a que rompan el silencio. Muchísimas gracias. Pues muchísimas Ahora doy gracias paso a al ti doctor también. Higinio. Sí, pues muchísimas gracias a ti también, pues por lo interesante de tu exposición. Y la verdad es que bueno, he estado mirando el chat, hay mensajes de agradecimiento hacia Ángels, también hay eh, alguna consulta directa a Teresa, que ya que Teresa se ha encargado ella misma de responder a Sara. Y bueno, me gustaría pues dar la oportunidad de si hay alguna de las personas que quisieran hacer alguna pregunta, pues estamos a su disposición. Y si no, pues reflexionar un poco sobre lo que acaba de decir, ¿no? Es verdad que
Bueno, a modo de resumen, yo no intentaría no llevármelo a casa, yo me lo intentaría llevar a la consulta, ¿eh? Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con Ángeles, por ejemplo, cuando afirmaba eso de que el facilitar el contacto de la asociación con pacientes que están recién diagnosticados, pues puede ayudar al paciente con incontinencia, incluso hoy día que estamos en este mundo donde la tecnología pues está tan en auge, pues el contacto entre iguales, la verdad es que contribuye a que esos pacientes pues se sientan escuchados, se sientan comprendidos y se sientan acompañados, con lo cual yo creo que quizás sea la primera conclusión que nos podemos llevar. Por otro lado, también estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras en que tanto la incontinencia urinaria como la incontinencia anal son síndromes clínicos y por lo tanto hay que adoptar esa actitud proactiva, como decíamos, para llegar a ese diagnóstico y que, bueno, que animar a que los pacientes pues, que nos consulten sin vergüenza, como bien se acaba de comentar ahora mismo. Fijaos que, como decía, estamos en el mundo de la tecnología y sin embargo en estos casos, sobre todo en la incontinencia urinaria, que es la que yo me siento más cómodo, pues con la anamnesis y con el diario miccional de 3 días obtenemos pues la misma sensibilidad que con una prueba urodinámica. O sea que es muy, muy importante porque, bueno, que nos paremos un poquito, que oigamos a los pacientes, que los exploremos a fondo y podremos llegar a hacer un buen diagnóstico. Las medidas higiénico-dietéticas ha quedado claramente en todas las presentaciones de que tienen muchísimo valor. Se trate o no se trate al paciente de una manera o de otra, pues indudablemente las medidas higiénico-dietéticas tienen un gran valor para mejorar los resultados de la incontinencia que pueda sufrir el paciente. También, y como última reflexión, pues eso, ¿no? El abordaje de la incontinencia, ya sea de un tipo, de otro o de las dos, pues que debe ser multidisciplinar. Todos debemos estar implicados en el diagnóstico de esta enfermedad silenciosa, pero sin olvidarnos del principal actor, que es pues, el propio paciente, que es el que nos guía y el que nos promueve a trabajar con AINCO. Así que eh, animaría a cerrar la webinar a mis compañeras con un titular. ¿Qué os parece? Aquí parece que hay una pregunta. Si soy capaz de dar con ella. Contesto yo un poco por Sí, alusiones. sí, Vamos a ver, en la incontinencia fecal, el hacer una resonancia magnética sería un poco por descartar que no haya a lo mejor pues, alguna otra lesión orgánica que justifique esos escapes. Imagínate una bien oceles, es decir, invaginación rectal, prolapso rectal, algo que esté entorpeciendo la dinámica defecatoria normal a nivel del recto o que haya a lo mejor un pólipo gigante velloso que esté hipersecretando. También un poco depende de lo que nos cuente el paciente, es decir, que en una incontinencia fecal, en principio una resonancia magnética no haría falta, a no ser que sospechemos otra cosa asociada, de que hay esté sangrando, eche mucho moco por el recto y demás, y digas a ver si es que hay una lesión aquí ocupante de espacio o a lo mejor un tumor a nivel nervioso, un tumor retrorectal que puede a lo mejor haber cambiado, haber producido una disfunción del recto, ¿vale? Pero en principio no es la prueba. La prueba sería una buena anamnesis, unos buenos diarios defecatorios, saber qué tipo de incontinencia se trata para orientar dónde puede estar la lesión y la ecografía endonal para nosotros es una herramienta básica porque nos va a decir cómo están esos esfínteres, si están rotos, no están rotos, eso, fundamentalmente cómo están anatómicamente y una manometría para saber si estando íntegros a lo mejor no funcionan, es decir, están ahí pero están de adorno, tienen un defecto neurológico y no le llega la electricidad a ese músculo para moverlo, entonces hay que actuar de otra manera, no me sirve, el músculo está pero no se mueve, hay que darle electricidad, energía
y moverle de otra manera. Entonces, normalmente la resonancia no, al no ser que veas eso, que hay un prolapso rectal, otra cosa, y quieras descartar, pues como está todo el suelo pélvico, o descartar otra lesión. Pero habitualmente no es una prueba que estaría indicada de primeras, ¿vale? Y luego el tibial posterior. Normalmente se hacen sesiones de 30 minutos, 12 sesiones, y después yo normalmente controlo al paciente, le veo a los 2 meses, a tal, cómo está. Si está bien, le voy viendo a lo mejor a los 6, 8 meses, y luego le digo, cuando veo usted que ha empeorado, viene de nuevo, ¿vale? Porque hay gente que le tira 2 años perfectamente y a lo mejor por cualquier otro motivo a partir de ahí vuelve otra vez a estar mal. Y hay gente bueno, reaprende o modula ya esa función defecatoria y está bien. Y hay gente que a los 6 meses nota que ya ha perdido. Y entonces a lo mejor hacemos sesiones que llamamos de recuerdo, que se hacen, son las primeras semanas una por semana, luego se distancian 15 días y son sesiones que están como más a largo plazo, ¿vale? No son tan continuas, no son esas sesiones de 12 seguidas, ¿vale? Sino que están más separadas. Entonces, un poco a demanda, dependiendo del paciente. No hay un perfil concreto de cómo va a responder y bueno, no es que sea una terapia que te resuelva todo, pero hay veces que pequeños cambios a ese paciente que antes no llegaba al baño y ahora llega, ya le es suficiente para haber mejorado, ¿vale? Yo solo por comentar una última cosa en el campo de la neuromodulación del tibial posterior. Sí es cierto que en incontinencia fecal aún falta todavía muchísima evidencia en ese sentido, hay mucha heterogeneidad en protocolos. En incontinencia urinaria sí es cierto que nosotros, por ejemplo, sí se recomienda, si el paciente puede permitírselo, el comprar el equipo y hacer una neuromodulación domiciliaria, pero en incontinencia fecal de momento no está recomendado. Hay muchas cosas que todavía faltan por investigar, pero así como están los neuromoduladores sacros que descargan de forma diaria y que hay estudios un poquito más a largo tiempo, la neuromodulación del tibial posterior también podría tener ese efecto, es decir, una neuromodulación en sesiones ya preestablecidas, supervisadas por el fisioterapeuta o en las unidades donde no hay, básicamente por enfermería, y luego poder continuarla con un tratamiento domiciliario. Bueno, y yo creo que a mí me toca también concluir, ¿no? Decir que necesitamos ayuda, que la incontinencia no puede parar la vida de los pacientes, que atención primaria sois el primer escalón donde vamos los pacientes, que os necesitamos, que estos carteles pueden ayudar a que el paciente pueda hablar, que nos los pidáis, que nos escribáis, que recetéis asociación, que estamos para ayudar y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Ángeles, por estar siempre ahí y pues, defensa a ultranza de la incontinencia. Y como decía, pues agradecer tanto a la doctora Teresa Calderón como a la doctora Raquel Salinas, pues sus magníficas intervenciones. Ha quedado la sesión grabada, con lo cual seguramente pues podremos verlas una y otra vez y seguir aprendiendo. Pues muchísimas gracias también, como no puede ser de otra manera, a todos los asistentes y, como digo, pues a los que van a estar a punto en los próximos meses viendo la webinar. Muchísimas gracias por todos y seguimos. Ay, así la foto, chicos. ¿Vale? Pues Bien, muchísimas gracias. gracias. Cuidaros, cuidaros. Besos enormes. Muchas Igualmente, gracias. igualmente para todos.